entonces decía que la condición necesariamente tiene que ser algo futuro y además es algo incierto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque podría o no podría pasar, ¿de acuerdo? En cambio, a ver, veamos plazo. El plazo necesariamente va a ser algo futuro, ¿no es cierto? Pero ¿es incierto el plazo? No. El plazo siempre va a llegar, ¿no es cierto? El contrato va a regir a partir del 1 de julio del 2019, del 1 de julio del 2028. Se demorará 9 años en llegar, pero va a llegar, ¿de acuerdo? Y el último es el cargo modo. Como estos dos son más parecidos, voy a empezar por estos y luego les explico de este. Entonces la condición tiene que ver con la ocurrencia de un hecho futuro e incierto. Yo no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir. Y las condiciones, como en todo, hemos visto, van a tener varios tipos. Vamos a tener las condiciones que son las casuales, aquellas que son las potestativas, aquellas que son mixtas y aquellas que son meramente potestativas. ¿A qué se refieren estas? Las condiciones que son casuales tienen que ver con el de que este hecho es ajeno a la voluntad de las partes y dependen de un tercero. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les hablo del requisito del proyecto de desarrollo del centro comercial al frente de la universidad, verdad? Tenía que esperar a que ¿quién me dé las autorizaciones? La municipalidad. Entonces yo celebro el contrato y te digo, oye, se va a dar el derecho de superficie a favor del grupo Interbank, ¿no es cierto? Una vez que pase, ¿qué cosa? Que se obtengan las autorizaciones municipales correspondientes. ¿Ese hecho futuro e incierto depende de las partes? No, porque necesita la aprobación del otro. ¿De quién es ese otro? De la municipalidad. De la municipalidad, ¿verdad? Entonces, una condición casual es aquella que depende de un tercero, de alguien ajeno a las partes. Mientras que una condición potestativa tiene que ver con algo que viene de la voluntad discrecional y objetiva, ¿ya? Eso es importante, discrecional y objetiva de una de las partes. Por ejemplo, si se acuerdan del ejemplo de hijo, si eres el primero de la clase en tu curso Fundamentos de la Contratación te regalo un carro, ¿eso es una condición o no? Claro. ¿No es cierto? En un hecho futuro e incierto, porque no sabemos si vamos a ser o no los primeros de la clase. Ese ejemplo incluso, bueno, la potestativa puede ser de lo más absurdo incluso, como que yo digo que, no sé, mañana va a haber un huracán, si mañana hay un huracán yo te doy un carro, ¿aplicaría en ese caso? ¿Es objetivo o no es objetivo? Sí. Sí. En este caso, el hecho de que tú seas el primero de la clase es algo objetivamente demostrable. Claro. Lo importante es que no obedezca a un tema caprichoso de una de las partes, porque si yo dijera, la condición es que yo quiera celebrar el contrato y solamente está en mí, ¿no es cierto? Es como si no hubiera realmente una manifestación de voluntad, porque yo realmente no sé si el día siguiente tú vas a querer o no vas a querer celebrar el negocio, y supuestamente los negocios están ahí para que estos permanezcan, para que produzcan efectos reales y las partes se vean vinculados por estos negocios. Entonces, en principio, ¿no es cierto? Yo me pregunto, si digo, eres el primero de la clase, yo puse esta condición, es discrecional, pero es objetiva. Yo voy a poder demostrar de manera clara, oye, esta condición se dio. Si fuera, celebramos el contrato, si es que a mí me da la gana, ¿eso es objetivo? No, porque no tengo cómo verlo. Entonces una condición potestativa es aquella que proviene de la elección voluntaria
discrecional de una de las partes, pero que tiene que ser objetiva. ¿De acuerdo? Las mixtas es porque hay condiciones que pueden vincular tanto temas que implican una condición casual como también condiciones potestativas. O sea, hay una parte de la autorización de la municipalidad, pero también hay un tema, podrían haber otras que también sean potestativas. O sea, cuando ambas condiciones están presentes, esas se las llaman mixtas. La meramente potestativa es importante que la tengan presente porque esta es la que está sancionada con nulidad. Una condición meramente potestativa es una condición nula. Y eso está, apúntenlo bien, en el artículo 172 del Código Civil. ¿De acuerdo? Las condiciones meramente potestativas son aquellas que dependen de la voluntad arbitraria o caprichosa de una de las partes. ¿De acuerdo? Exactamente lo que dice el artículo es nulo el acto jurídico cuyos efectos están subordinados a condición suspensiva que dependa exclusivamente de la voluntad del deudor. ¿Por qué del deudor? Porque el deudor es el que está en la obligación de... No de reclamar, en la obligación de ejecutar la prestación. O sea, hemos dicho de que hay situaciones en las cuales, como las relaciones jurídicas, ¿no es cierto? La relación entre situaciones jurídicas, ¿no es cierto? Si yo compro un carro, ¿no es cierto? Yo soy acreedor del vehículo y deudor de la obligación de pago. Entonces, aquel que tiene la obligación de cumplir con la parte que le toca, ¿no es cierto? A él se le va a considerar deudor. Si es que el que tiene que cumplir con la obligación tiene en su capacidad el caprichosamente decir no, esto no se va a realizar salvo que dependa de mí únicamente, entonces es como si no hubiera habido un negocio realmente. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengan clara que estas causales, estos tipos de condiciones se pueden dar. ¿De acuerdo? Y todas estas condiciones se pueden dar además en dos tipos de condiciones en general, que son las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. Cualquiera de ellas va a tener estas divisiones de las que acabamos de hablar. Ahora, es importante que se pongan, que tomen en consideración que las condiciones no simplemente son que algo ocurra, también es una condición que algo, por ejemplo, no ocurra. A eso se le llama una condición negativa y está regulada en el artículo 175 del Código Civil. Entonces podría ser que la condición sea que no se realice un determinado acontecimiento en un determinado plazo. Entonces si se cumple ese plazo y esa situación no se dio, ¿la condición se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, ¿no es cierto? O desde que llega a ser cierto el acontecimiento, entonces claramente la condición no va a poder cumplirse. Porque si la condición se cumplía cuando pasado un tiempo no se dé y se cumple en el intermedio, esa condición nunca se va a llegar a dar, porque la condición era que no se cumple. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Para todos está claro? A ver, yo te digo... yo te voy a vender un terreno, ¿no es cierto?, si es que me doy cuenta que está en una zona de bajas lluvias. Entonces, si no llueve hasta el 1 de diciembre del 2019, ¿no es cierto?, se va a entender cumplida la condición. Tiene que no haber llovido hasta el 1 de enero del 2020, ¿de acuerdo? Si llueve el 1 de diciembre del 2019, ¿esa condición se va a ver cumplida? No, porque tendría que no haber llovido hasta ese momento. Ahora, si es que pasa el plazo, ¿no es cierto?, ya tú puedes decir, ok, el tema se cumplió porque en todo este tiempo no se dio esta situación. Entonces, como les decía, las condiciones son tanto que algo ocurra, como las condiciones negativas, que ese algo no ocurra. La irretroactividad de la condición. La condición no opera de manera retroactiva, salvo que las partes lo hayan pactado. ¿A qué me refiero con eso?
Imagínense ustedes el caso del centro comercial, ¿no es cierto? El día 1 de enero del 2018, las partes celebraron el contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva. El 1 de marzo del 2019 se cumple la condición. ¿Qué era la condición? Que obtengo los permisos. ¿Desde qué momento es propietario Interbank de este terreno? ¿Desde que celebró el contrato con condición suspensiva o desde que se cumplió la condición? Desde que se cumplió la condición. Desde que se cumplió la condición, ¿verdad? Recién soy propietario desde el 1 de marzo del 2019. Ahora, yo podría pactar que una vez cumplida la condición, se entiende que el contrato se celebró desde el primer día. Pero para que eso ocurra, yo lo tendría que haber pactado. Imagínense ustedes que cambie un poquito de las fechas. Esto de acá no pasó en el 2019, sino pasó en el 2018, sino en el 2019. Y yo estoy pactando la retroactividad de la condición, ¿de acuerdo? En principio, ustedes saben que, o tal vez no saben, para el impuesto predial se grava a quien es propietario de un predio cada 1 de enero de cualquier año. Si yo no pacté la retroactividad de la condición, ¿no es cierto? ¿Quién paga el impuesto predial en el año 2019? ¿Interbank o la Marina? La Marina, ¿verdad? Si yo pacté la retroactividad de la condición, ¿quién paga el predial del año 19? Interbank. ¿De acuerdo? Entonces tiene efectos prácticos. En principio, la condición no es retroactiva. Si ustedes no hacen un pacto en contra, la condición se va a dar desde el momento en que se cumple la condición. Para que tenga que haber tenido efectos desde antes, las partes tendrían que expresamente haberlo indicado así. En todo caso, ¿cómo podría definir tanto condición suspensiva y resolutoria? Todavía no llegamos a eso. Ahí vamos. Primero estoy hablando de todo el contexto de cómo son, pero a ver, es que es bien fácil en realidad. La condición suspensiva, y por eso les decía que eso tenía que ver con el tema de los efectos, es el hecho futuro incierto. Cuando el hecho futuro incierto ocurre, ¿qué pasa con ese negocio? Empieza a producir efectos. Yo celebré el contrato desde el 1 de enero del 2018, pero el 1 de enero del 2018 el contrato tuvo efectos. No. ¿Desde cuándo tuvo efectos? Desde el 1 de marzo del 2019. ¿Es un contrato válido? Sí. Ahora sí. No, siempre ha sido un contrato válido. Oh. Por eso que yo les decía, y otros profesores tal vez no les dicen, yo puedo haber celebrado el contrato desde el 1 de enero del 2018 y ese contrato va a ser un contrato válido porque tiene todos los elementos del negocio. Si le hubiera faltado uno de los elementos del negocio, ese contrato ya no serviría para nada. Yo no podría hacer nada para eso, ya no podría producir efectos, es un requisito. Yo no puedo tener algo que produce efectos si no es válido, pero yo puedo tener algo válido que no produzca efectos. Las modalidades del negocio jurídico son algo que las partes acuerdan y esas partes están vinculadas con los efectos del negocio. El negocio jurídico va a producir efectos cuando las partes lo hayan establecido de acuerdo a la modalidad que quisieron utilizar. ¿Se dan cuenta? O sea, yo tengo un negocio que es válido desde que lo celebré, pero que va a producir efectos desde que se cumplió la condición. ¿Sí? Como no ha habido efectos desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo del 2019, ¿qué pasó con esos efectos? Fueron suspendidos. Estuvieron suspendidos hasta que ocurre la condición. Por eso es que la condición suspensiva es aquella que suspende los efectos del negocio jurídico hasta que ocurre la condición, que es el hecho futuro incierto que las partes han pactado. O sea, las partes mismas han decidido que ese contrato, que es válido desde el primer día, solo surte efectos
¿A partir de cuándo? A partir del cumplimiento de la condición. Entonces su eficacia va a depender de haberse cumplido la condición. Así es. Si no se da la condición, Nunca tuvo efectos. Pueden anularlo. Es que eso es otra cosa. Justamente por eso hice mi distinción. Tú solo puedes anular ¿cuándo? Cuando hay un tema de visión de la voluntad. Si el contrato no se cumple la condición, nunca vas a hablar de nulidad o anulabilidad. ¿Por qué? Porque ese contrato tuvo una estructura correctamente establecida, todos los elementos estuvieron, entonces su validez no la vas a poder poner en cuestión. ¿Qué cosa es lo que vas a poner en cuestión? La condición. No, los efectos. Por eso es que yo les dije, primero vemos la estructura, que es lamentablemente la parte que ya borré. Cuando ya la estructura está completa, entonces voy a ver los efectos. La eficacia funcional, ¿no es cierto?, puede darse en diferentes maneras. Se puede dar por diferentes motivos. Podría darse porque la persona no tenía legitimidad para producir el negocio, por ejemplo, porque no tenía facultades suficientes, hay un tema de representación, o podría darse por una ineficacia que las partes han querido pactar de manera voluntaria. Las modalidades del negocio jurídico tienen que ver con un acuerdo voluntario que está vinculado a los efectos. Y estos efectos se pueden suspender o estos efectos se pueden resolver. ¿Sí? Entonces, un contrato sujeto a modalidad es un contrato válido. Sí. ¿Es un contrato que produce efectos? Depende. Si es un contrato con condición suspensiva, ¿produce efectos? No hasta que se cumpla la condición. Pero el otro tipo de condición, ¿cuál es? Resolutoria. ¿Un contrato con condición resolutoria produce efectos? Sí, porque el contrato con condición resolutoria es que el hecho futuro incierto le quita los efectos, mientras que el suspensivo suspende los efectos hasta que ocurra el hecho futuro incierto. La condición resolutoria le quita los efectos en el momento que ocurre ese hecho futuro e incierto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, yo te voy a... Imagínense ustedes que yo me compré un carro y no tengo licencia de conducir. Entonces, para no perder por todas partes, he ido varias veces al Touring y siempre me han jalado. Entonces le digo a mi hermano, Carlos, te alquilo mi carro, ¿no es cierto?, hasta que obtenga la licencia de conducir en el Touring. El que yo obtenga la licencia de conducir en el Touring es una condición, sí, porque es un hecho futuro, todavía yo no lo tengo, y es incierto, porque podría o no aprobarlo. Yo pasé mi examen en la primera, pero podría o no podría aprobarlo. Entonces es un hecho futuro incierto. ¿Qué pasa el día en que yo me voy a Conchán y saco mi brevete? Se cumple la condición y mi hermana ya no tiene el contrato, ya no tiene el carro para ella. ¿Por qué? Porque se cumplió la condición, entonces ese contrato deja de tener efectos. Se dan cuenta que no tiene que ver con la estructura, no tiene que ver con validez. El contrato no se vuelve inválido. El contrato es un contrato válido, pero ya no va a producir efectos porque las partes lo sometieron voluntariamente a una modalidad que tenía que ver con los efectos. Se cumplió la condición, entonces ese negocio dejó de tener efectos. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, de alguna manera, las condiciones están vinculadas con algunos de los temas que hemos venido estudiando antes. ¿Por qué? Porque esta condición, igual que el objeto, tiene que ser lícita y tiene que ser físicamente posible. Si yo tengo una condición suspensiva que es ilícita o que es físicamente imposible, ¿creen que ese negocio jurídico es válido? No, ¿verdad? Porque para que ese contrato tenga efectos, tendría que ocurrir algo que a su vez es ilícito o físicamente imposible. ¿De acuerdo?
A eso se le llama invalidación del acto por condiciones propias, ¿cierto? Impropias. Eso está en el artículo 171 del Código Civil. Entonces, si ustedes tienen una condición resolutoria ilícita o física o jurídicamente imposible, eso va a invalidar el negocio. Ahora, dime, Carlos. O sea, yo puedo vender droga porque se cumplen los elementos del 140, pero... No, no puedes. Es que no podrías porque es, Porque es un objeto... Sí. No, es un objeto físico. Pero no es jurídicamente posible, Claro. porque yo no puedo vender droga. Ajá, les da igual. Jurídicamente yo no puedo vender droga, así como no puedo vender un órgano. Es un objeto que está fuera del tráfico o Pero cumple con lo válido, pero no sería... Pero sería ineficaz. No cumple. Es que ya quitara del fin A ver, ilícito, ¿no? cuando hemos visto el tema del objeto, el objeto tiene que tener un fin lícito. Y vender drogas no tiene un fin lícito. Leí o entendí. O sea, la finalidad lícita es uno de los elementos del negocio. Si la finalidad de ese negocio no es conforme a ley, ese contrato es inválido y el remedio es la nulidad. ¿Ya? Entonces, si la condición es ilícita o físicamente imposible, ese negocio va a ser inválido, porque el negocio nunca va a producir efectos si no se produce la condición, y la condición nunca va a ser legal porque es inválida o es físicamente imposible. Ahora, ¿qué cosa creen que debiera pasar si es que es la condición resolutoria la que es ilícita o físicamente imposible? ¿Les parece? Considerando, miren que les estoy dando una buena ayuda, considerando el principio de conservación del negocio jurídico, ¿creen que la consecuencia de que la condición resolutoria sea ilícita o físicamente imposible es la misma que si la condición suspensiva es ilícita o físicamente imposible? ¿Por qué? Porque en sí para realizar un acto jurídico tienes que ver si el objeto es jurídicamente posible y es un fin lícito. Y yo no puedo ir al contrario de esto porque ya no estaría haciendo un acto jurídico. Ya, eso es para la suspensiva, pero ¿qué pasa en la resolutoria? Ah, bueno. En la resolutoria el negocio ha ido produciendo efectos y no tenía nada de ilícito ni nada de físicamente imposible, cualquiera de los dos. Y produce efectos y sigue produciendo efectos. Entonces, si la condición resolutoria es ilícita o físicamente imposible, lo que pasa es que se entiende por no puesta. ¿No puesta? ¿Con no puesta es un nulo? No, como no puesta. Como si las partes no la hubiéramos pactado. Es decir, es como que si la condición es la que hubiera sido inválida, pero todo el resto del negocio permanece igual, con lo cual ese contrato va a seguir produciendo efectos y nunca se va a dar esta situación que le hubiera podido quitar los efectos. Porque ¿qué cosa es lo que hace la condición resolutoria? Le quita los efectos al negocio, ¿verdad? Si yo digo de que la condición resolutoria se tiene por no puesta, entonces nunca va a ocurrir la situación que le quitaba los efectos y por tanto el negocio siempre va a seguir manteniendo sus efectos. ¿De acuerdo? Ahora, esto es otra cosa que es importante que lo miren, que está, por favor, lean el Código Civil. Todo. De hecho, este viernes les voy a tomar examen del Código Civil, en la pura necesidad de ver que han revisado el código, porque no se pueden ir al examen parcial sin haber revisado el código en todos estos temas. Otro artículo importante que está vinculado con el tema de las condiciones está en el artículo 176 del Código Civil. Y esto tiene que ver con el tema de la buena, o mejor dicho, de la mala fe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imagínense ustedes en el ejemplo que les he dado varias veces de la obtención de los permisos. ¿De acuerdo? La Marina celebró el contrato con Interbank para decir que el derecho de superficie sobre ese predio iba a ocurrir una vez que se obtengan los permisos. Luego la Marina se da cuenta que alguien está dispuesto a pagarle más plata que el Interbank, perdónenme, ¿de acuerdo? Están dispuestos a pagarle a alguien más. Entonces dice, qué bien, lo único que tengo que hacer es encargarme de que esta condición nunca se cumpla, ¿no es cierto? Y por tanto, nunca le voy a haber producido, este negocio nunca va a haber producido efectos y yo voy a poder luego vendérselo a otra persona.
cuando en el ordenamiento cuando se demuestra que el cumplimiento ha sido impedido, ¿no es cierto?, por una de las partes en cuyo detrimento habría que realizarse, se considera cumplida. Es decir, si se dan cuenta que yo estoy tratando de sabotear esta situación y para que la condición no se cumpla, el remedio o la sanción que me da el ordenamiento es por vivo, ahora voy a considerar que la condición se cumplió. ¿Eso es por dolo? Mala fe. O sea, sí, si por mala fe la persona trata de hacer algo para que la otra no pueda cumplir la condición, porque no quiere que se celebren los efectos del negocio, ¿no es cierto? Entonces la sanción es por tu mala fe, ahora yo voy a dar por considerada de que esa condición sí se cumplió. Imagínense que al final del día Interbank nunca logró obtener el permiso. Bueno, si se demostró que efectivamente él trató de sabotear el tema, el ordenamiento hubiera hecho que él se tenga que quedar con ese derecho de superficie independientemente de que no va a poder obtener el permiso que necesitaba él para desarrollar el proyecto. O sea, es una sanción ante tratar de mala fe sabotear a la otra parte. Y lo mismo, al final, de manera contraria, se considera no cumplida si se ha llevado efecto de mala fe por parte de quien aprovecha tal cumplimiento. O sea, lo mismo, pero de la otra parte. Solo hay que mirar el 176, chicos. Luego, otro artículo también en este tema es el 173, que tiene que ver con el tema de los actos conservatorios. Los actos conservatorios tienen que ver con que, a ver, por ejemplo, yo les he hablado que hay condiciones que son suspensivas, ¿verdad? Es decir, que el negocio todavía no produce efectos. Ahora, si yo les he vendido una casa, ¿de acuerdo?, sujeto a que obtenga, por ejemplo, la autorización del Ministerio de Cultura porque era una casa que era patrimonio cultural, ¿de acuerdo? Y el día de mañana hay un terremoto muy fuerte en Lima y yo me doy cuenta que se ha empezado a cuartear las paredes de la casa que quiero comprar, que en efecto ya he celebrado el contrato de compraventa. ¿Esa casa es mía? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa casa se ha comprado bajo condición suspensiva y todavía la condición no se ha cumplido porque el Ministerio de Cultura no me ha dado la autorización para adquirirla, ¿de acuerdo? Pero yo tengo un interés en que esa casa se mantenga de pie. Sí. Sí, ¿verdad? Porque si esa casa se cae y el Ministerio de Cultura me da la autorización, ¿quién se va a ver perjudicado? Yo. Entonces, el 173 te habla de los actos conservatorios, que a pesar de que el contrato puede todavía no haber producido efectos, hay un interés legítimo de la parte que ha celebrado este contrato para poder, del adquirente, ¿no?, para poder realizar actos que le permitan conservar el negocio. En este caso, el Estado vendría a reparar la casa para que la pueda entregar en buen estado. En realidad, eso es indistinto. Yo podría decirte, o sea, lo importante acá del ejemplo, más que si esto lo ve un propio Estado porque era una casa... No, pero es el cuidado en sí. El cuidado es que me permitas a mí mismo tomar las medidas necesarias para que la casa no se malogre. O porque yo entro y la reparo, o porque yo le digo a la autoridad competente para que la haga, pero yo tengo una legitimidad y un interés para que eso efectivamente se haga. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la persona que lo tiene bajo condición resolutoria, ¿no es cierto? El adquirente del derecho bajo condición resolutoria todavía no lo tiene hasta que la condición se haya resuelto, pero a pesar de eso tiene el mismo interés que el de la condición suspensiva. O sea, en ambos casos, aquel que no tiene los efectos el día de hoy, pero que los puede tener mañana, ya sea porque es suspensiva o porque los recobraré después de que se cumpla la condición resolutoria, puede cualquiera de ellos realizar estos actos conservatorios. ¿De acuerdo? Por si acaso, y me imagino que si han visto temas de derecho procesal, esto se enmarca dentro de lo que es de la tutela preventiva, que es aquella que te permite justamente asegurar que el derecho que quieres ejercer en un determinado momento se vaya a poder dar en los términos en los que las partes lo deseaban, ¿no es cierto? Es reconocimiento de esta expectativa jurídicamente protegida. Y esta expectativa de interés legítimo, ¿qué tipo de situación jurídica es? ¿De ventaja o de desventaja?
la expectativa que yo tengo para que adquiera un determinado inmueble, por ejemplo, que está en condición suspensiva y me permite a mí generar actos conservatorios, ¿es una situación jurídica de ventaja o de desventaja? Sería de ventaja hasta que se cumpla la... No, es de ventaja. Siempre sería ventaja. Es que lo que pasa es que en el momento en el que se cumple la condición ya no tengo una expectativa, ya tengo un derecho. Pero la expectativa y el derecho, los dos, son situaciones jurídicas de ventaja. La expectativa pasiva y el derecho es activo. Todo esto se los he enseñado. Todo esto entra para el parcial. Todo esto está concatenado. La lectura de... No, es el primer tema incluso. Este es el primer tema. Primer tema. Por favor, chicos, la memoria. Yo ya hace varios años que salí de la universidad y me acuerdo. ¿De acuerdo? En el segundo término es el tema del término o plazo. ¿De acuerdo? Término o plazo. El término o plazo es un hecho futuro y cierto. Porque yo sé Sí o sí van a... cuándo se va a dar. ¿No es cierto? Esto está en el artículo 178 del Código Civil y el plazo, al igual que la condición, puede ser suspensivo o resolutorio. Este plazo, este contrato va a tener efectos a partir del 1 de enero del 2020. ¿Ese plazo suspensivo o resolutorio? Suspensivo. Suspensivo. Este contrato surtirá efectos hasta el 1 de enero del 2020. Repito, hasta resolutorio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el plazo es suspensivo, el acto no surte efectos mientras se encuentra pendiente. Cuando el plazo es resolutorio, los efectos del acto cesan a su vencimiento. ¿De acuerdo? Se dan cuenta que en todos estos temas estamos hablando de negocios jurídicos en lo que el elemento común es que las partes han acordado ¿sobre qué? Sobre los efectos. Son actos válidos respecto de lo cual las partes han acordado respecto de los efectos. Igual que con la condición, ¿no es cierto? El plazo también es suspensivo o resolutorio, como lo acabamos de ver. Si yo también me muero de calor, porque si abro esto me quedo sin pizarra. Perdón. Y en realidad yo creo que no hay mucho más que ver con el tema del plazo, porque en verdad es bastante claro, ¿no? Y el último elemento, la última modalidad del negocio jurídico está vinculada con el cargo o modo, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es el cargo o modo? Es una obligación que debe cumplir el beneficiario en un negocio jurídico a título gratuito. Esto es una diapositiva. Todo es una diapositiva. Para empezar, quiero que entiendan el concepto. Si les digo que como definición, el cargo o modo es una obligación que debe cumplir el beneficiario en un negocio jurídico a título gratuito, ¿a qué cosa les suena? ¿Qué ideas les trae? ¿Cuándo podría utilizar yo un modo o un cargo? El modo es de la manera de cómo se acordó de cómo el bien se iba a utilizar. No. Ok. Estás dando un ejemplo, pero yo quiero hablar del concepto. No es lo mismo. Una cosa es el ejemplo claro, el ejemplo es uno de los tantos supuestos que se pueden dar, pero yo quiero darme cuenta que podemos entender el supuesto en abstracto, como concepto. El modo cargo, hemos dicho, es una obligación y la tiene que cumplir ¿quién? El beneficiario, ¿no es cierto? ¿En dónde? En un negocio jurídico. Y tiene que ser a título gratuito. Veamos ejemplos, ¿de acuerdo? Para que se den cuenta que aplica más situaciones de cómo lo ¿A título usas. de lo que se Sí. A título gratuito es que no puedo pagar por ello. ¿Donación?
no necesariamente, pueden haber varios supuestos en que haya un tema de título gratuito. ¿Ustedes han escuchado sobre el problema que tiene o que ha tenido la Católica respecto de los terrenos del Fundo Pando? Ya. ¿Qué cosa pasaba? Que el señor Ribagüero había querido donar, pero no quería donar estos terrenos para que sean utilizados para lo que sea. El señor Ribagüero quería donar esos terrenos para que sean utilizados para finalidad educativa y que además hubiera una representación de la iglesia, porque era un hombre muy católico. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento, yo no tengo claridad de todos los hechos del problema, pero creo que el tema va por aquí y en todo caso sirve como un buen ejemplo. En un momento, la iglesia pierde un espacio en la gestión de la universidad, entonces esta obligación que tenía que haber cumplido ¿quién? El beneficiario del negocio jurídico, no se da. Entonces, si no se da y no lo estoy cumpliendo, y esto es una modalidad del negocio, ¿a qué cosa puedo hacer? Si estamos hablando que eso tiene que ver con los efectos y la eficacia funcional, quitarle los efectos. Decir, oye, si yo te di estos terrenos para que tú los utilices, para que haya una universidad y que la Iglesia Católica tuviera una representación acá, y tú quitas la representación de la Iglesia Católica y solo te quedas con la universidad, ¿estás cumpliendo con el cargo que yo le puse a esta entrega, a esta donación? No. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Si esto es una modalidad de negocio jurídico, quitarle ¿qué? Los efectos. Porque esto es un contrato válido. Ha producido efectos por más de 50, 60 años, ¿no es cierto? El problema es que en el momento en el que el beneficiario del negocio jurídico deja de cumplir con el cargo que le fue impuesto, se le pueden quitar los efectos del negocio. Porque yo no te lo di para que tú hagas lo que quieras. Yo te lo di para que lo hagas de una determinada forma. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha ido, está cerca de acá, a la Clínica Delgado? Ya. Si alguno de ustedes entra a la Clínica Delgado, entren por la puerta que está al costado de emergencia y van a ver que hay un montón de fotos no muy bonitas, a blanco y negro, a mí me dan miedo, y están todas en una pared principal. O sea, hay un gran arreglo de flores, una hermosa escalera, una clínica hermosa y un montón de cuadros de la época del Rey Pepino, a blanco y negro, bastante lúgubres, en un lugar central de la clínica. ¿Por qué creen que es eso? Claramente un acuerdo, y ese acuerdo que estaba vinculado con una modalidad del negocio jurídico. ¿Y cuál era esa modalidad del negocio jurídico? Un cargo. El señor Delgado era un señor que tenía su clínica, que se llamaba Clínica Delgado, que funcionaba ahí hace muchos años, y que dijo, yo voy a dejar ese terreno que tuviera como beneficiaria de alguna forma a la Cruz Roja, y yo quiero que acá este terreno solo funcione para temas de salud, tiene que tener mi nombre y tiene que tener la foto mía y de mi mujer en una parte central de la clínica, porque yo quiero que todo el mundo recuerde que esta clínica era mía. Entonces estas cosas no son solamente cosas teóricas, son cosas que ustedes las ven efectivamente ocurriendo. Van a la clínica más moderna del país y vas a encontrar unas fotos horribles de 1930, porque el señor que lo regaló dijo, yo quiero que mi nombre permanezca en el tiempo. Y si tú te vas a quedar con un terreno así de valioso, tienes que cumplir con las condiciones que yo te puse. Tu beneficiario tienes que cumplir con esto, porque si no lo cumples, ¿qué le voy a hacer yo a esa transferencia de propiedad? Le voy a quitar los efectos. ¿De acuerdo? Entonces, ese terreno que debe valer muchísimos millones, todo el mundo debe tratar con mucho amor esas pequeñas fotitos, porque si las pequeñas fotitos se pierden, probablemente la familia del señor Delgado quiera decir, esos efectos se suspenden, trae para acá esos 1000 metros en plena avenida Gauss. ¿De acuerdo? Entonces,
hay varios artículos del código que es importante que revisen respecto a este tema del cargo. Por ejemplo, hay un tema de imposibilidad e ilicitud del cargo. Si, por ejemplo, el hecho que constituye el cargo es ilícito o es imposible, o llega a serlo en el tiempo, o sea, ¿no? Y en el tiempo es ilícito, es imposible, por ejemplo, el acto jurídico subsiste, pero el cargo ya no. Pero no es mi culpa, pues, o sea, yo hubiera querido cumplir con esto, pero si en la medida de lo posible, si algo me es imposible, no me puedes exigir el cumplimiento de un imposible. Es la misma lógica. Si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Yo le voy a donar esta casa al señor Fernando de Cislo, ¿no es cierto?, para que se dedique a temas de desarrollo del arte y que el señor Cislo le dé, imagínense, claro que esto pasó años atrás, ¿no?, le dé clases a niños de escasos recursos, ¿de acuerdo? Pasan los años, el señor Cislo muere. ¿Es posible que esta condición se siga cumpliendo? No en parte, ¿no? Porque claro, tal vez ya no el señor Cislo, pero lo cierto es que ese terreno tendría que seguirse dedicando para actividades que promuevan el arte. Pero la parte que involucraba a Fernando de Cislo dando clases, ¿se puede seguir cumpliendo? No. Entonces, el contrato va a seguir permaneciendo efectos, pero ese cargo, al menos en este ejemplo parcialmente, ya no se va a poder cumplir. ¿Sí? Sí, claro, atrás del cuadrito. Hasta aquí, en términos de la condición, del plazo y del cargo o modo, ¿tienen alguna duda? Estamos a una semana de parcial casi, así que es literalmente como en el matrimonio, es hablen ahora o literalmente callen para siempre. Ejemplos, dudas, supuestos, comentarios, ¿no? Ya, entonces voy a repasar un poco la semana 5, que es la que vieron ayer con Alejandra, para estar seguros de que todos estamos totalmente en la misma línea. Las diapositivas que nos enseñó ella